Bueno, vamos a empezar ya que ya vamos con un cierto retraso. Hoy contamos con otro estudiante de esta escuela que tiene bastantes cosas interesantes que decir. Víctor Rodríguez estudió arquitectura, empezó en el 2006 y antes tiene una formación es ingeniero de caminos, canales y puertos. Esa mezcla de ingeniería y arquitectura pues le ha llevado por unos derroteros muy interesantes que les contará. No me quiero extender, pero sí me parece interesantísimo la experiencia que nos va a contar en esta breve charla, en la que tiene muchísimo interés esa oportunidad que ha tenido de dar el salto, salir incluso de nuestro país. Trabaja a caballo en Alemania, en Stuttgart y aquí con nosotros, y yo creo que es un ejemplo y una manera de ratificar las expectativas interesantísimas que nos da el futuro cuando se pone ilusión y tesón en los objetivos que uno quiere cumplir. No me quiero extender y lo dejo ya para que cuente su experiencia. No, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Rodríguez, como bien ha dicho Rafael, soy ingeniero de caminos y arquitecto. Estudié en la escuela, hice la mayoría de las asignaturas aquí, aunque terminé la carrera en Madrid mientras trabajaba. He hecho un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida profesional. Por eso estudié ingeniería de caminos en Santander, hice un año en Inglaterra que me sirvió para afianzar el inglés. Y bueno, durante los veranos, como os comentaba, hice prácticas en distintos sitios en la isla. También me moví fuera y hice unas prácticas al comenzar arquitectura en Las Palmas. En verano me marché a Cardiff y trabajé para una multinacional inglesa, Arup, en 3 rascacielos que se iban a construir en Panamá. El central iba a tener 450 metros, iba a ser el edificio más alto de Centroamérica. Y bueno, eso me gustó muchísimo, ¿no? Y marcó mucho mi trayectoria profesional. Al terminar esas prácticas continué arquitectura y cuando me quedaban 8 asignaturas decidí irme a Madrid y ponerme a trabajar con Arup mientras me sacaban la privada de las asignaturas que me quedaban, ¿no? Y bueno, para la multinacional trabajé en proyectos muy interesantes, de una escala enorme. Estadios para el futuro mundial de Qatar, aeropuertos en Saudi Arabia. Y bueno, pero realmente el proyecto que más me marcó en mis primeros pasos profesionales, que bueno, yo estuve 3 años en Madrid, fueron las setas de Sevilla. Es una estructura de madera de la que voy a hablar ahora. Es una estructura de madera microlaminada, la más grande del mundo. Y bueno, tras mi paso por Arup decidí marcharme a Alemania. Primero me quería ir con ellos, pero bueno, yo no hablaba ni una palabra de alemán. Tenía intención de volver a Canarias en un futuro y pensaba ir a algún tercer país en el que aprendiera otro idioma, si bien francés o alemán, para cuando me volviera a las islas tener otra arma más con la que defenderme, ¿no? Y bueno, decidí irme a Alemania porque Alemania en tiempos de crisis siempre ha sido el país más fiable en términos de la construcción, ¿no? Y bueno, en Arup yo estaba en una multinacional, era uno más de un departamento de estructuras de unos 60, una oficina de unos 300 y una empresa de unos 8.000 tíos, ¿no? O sea que era nada más que un número más. Y al irme a Alemania y no poder irme con la propia empresa porque no hablaba alemán y era requisito indispensable para ellos, pues decidí cambiar e irme a una empresa muy pequeña en la que yo pudiera llevar los proyectos, pudiera no solo ver temas de gestión, sino el tener toda la responsabilidad, ¿no? Yo siempre quise tener mi propia empresa a la hora de volver, o el trabajar con mucha más autonomía, y entonces decidí cambiar de la gran multinacional que sirvió para abrirme todas las puertas del mundo a una empresa mucho más pequeña en que hacíamos estructuras singulares, ¿no? Hacíamos algunos proyectos normales, pero
pero sobre todo pues pabellones para la Expo, cosas para las Olimpiadas. También trabajábamos para transatlánticos, hacíamos estructuras muy singulares, trabajamos mucho metálica, mucho textil, y bueno, a partir de ahí yo me fui de Madrid, tenía todas las asignaturas de arquitectura terminadas, pero no había terminado mi proyecto de fin de carrera, y bueno, estuve en esta empresa pequeña mientras intentaba hacer mi proyecto de fin de carrera, que lo tenía un poco aparcado, y no quise cambiarme de empresa porque a los 2 años ya se me había quedado un poco pequeña hasta que no terminé el proyecto, y eso fue a los 3 años. Y me cambié a una ingeniería mediana, pero de una reputación tremenda. Es una ingeniería, somos unos 50 ingenieros, una oficina en Stuttgart y otra en Múnich, pero a pesar de los números, que somos solo 50, hacemos proyectos de una envergadura tremenda, ¿no? Hay que compaginamos siempre 1 o 2 proyectos muy grandes con proyectos de una escala mediana. Pero bueno, por ejemplo, la empresa ha hecho otro proyecto del que voy a hablar, que es base de mi tesis doctoral, que es la Royal Clock Tower en la ciudad de La Meca, que es actualmente el 3er edificio más alto del mundo. Cuando se terminó era el 2º, tiene 601 metros. Y bueno, aparte de eso, hace como unos 3 años me ha entrado una vena docente tremenda, porque me empezaron a invitar a dar charlas como esta a distintas universidades. Me gustó mucho y ha hecho que intente yo incrementar esa faceta de mi vida. Estoy haciendo un doctorado entre la Universidad de Stuttgart y la Universidad de Sevilla, y aparte he estado siendo docente los últimos 2 años en distintos departamentos de la Universidad de Stuttgart, y voy a hablar de uno de ellos, que al final de la exposición hablaré sobre robótica y fabricación digital aplicada a la construcción, que es un tema muy puntero y muy interesante. Aparte de eso, he montado una empresa hace cerca de 1 año con sede en Las Palmas, con 2 socios más, 2 amigos míos arquitectos aquí, y estamos realizando temas de estructuras, pero más de momento enfocado más a la delineación de armados en formato BIM, o sea, delinear armados en 3 dimensiones, ¿no? Y bueno, ahora os contaré un poco de todo. Vamos a empezar hablando del proyecto de las setas. El proyecto de las setas es un concurso que gana un estudio de arquitectura alemán en Sevilla, y encima con una estructura de madera, lo cual como que no encaja con el sitio, ¿no? Esto se debe a que, bueno, con el concurso el alcalde lo que pretende es crear un edificio icónico al estilo de lo que fue el Guggenheim Bilbao, y hacer una especie de referente que atrajera también al turismo en la ciudad de Sevilla, que es una ciudad muy histórica, con un casco histórico impresionante. Es una de las ciudades más bonitas que hay en España, y es una obra tan agresiva que a mí me dio un miedo tremendo empezar a trabajar en ella. Yo estaba en Arup, me habían puesto a trabajar por una universidad en Libia, y en este proyecto en aquellos momentos había un coordinador del proyecto y había un par de ingenieros más nada más trabajando, y uno de ellos causó baja porque se tuvo que marchar a otro proyecto, y había muy poca gente que supiera de madera en la oficina, a pesar de que éramos 60. Y yo, como había estudiado un par de asignaturas de madera mientras estaba en Inglaterra, pues el jefe, pues bueno, te tocó. Y a pesar de que yo entré en el proyecto con pocas ganas, porque me gustaba el proyecto en sí, pero no me gustaba que lo hicieran donde lo estaban haciendo. Yo ya conocía Sevilla, mi madre es andaluza, y bueno, pero todo proyecto en el que uno trabaja te acaba enamorando, ¿no? Y le encuentras, o sea, siempre te sientes orgullosísimo, ¿no? Y sobre todo cuando haces las cosas con cariño, ¿no? El proyecto surge, bueno, en una plaza en Sevilla, en el centro, que tradicionalmente tenía el uso de un mercado, y por aquellas era simplemente un parking al aire libre. El ayuntamiento decía hacer un parking a nivel -4, o sea, 4 plantas bajo tierra, y dejar una plaza encima, pero cuando excavan el muro perimetral en la plaza, se encuentran que hay ruinas romanas, ¿no? Y además unas ruinas muy importantes, así que sacan a concurso un proyecto que tiene que incluir un museo en la planta -1,
con las ruinas y bueno, y ganó un estudio de arquitectura alemán, Jürgen Mayer, con sede en Berlín, que hasta entonces había hecho muy pocas cosas, muchas cosas de diseño de mobiliario, algunas casas con formas tal, pero este proyecto le supone pasar de una oficina a lo mejor de 5 arquitectos a una oficina de 60. Y bueno, esta es la idea que gana el concurso. Como ven, no se parece demasiado, ¿no? Solamente las formas, pero no tenían ni idea de cómo se iba a materializar la estructura. Este es el proyecto tal y como se ejecuta, bueno, casi. Y está dividido en 5 niveles. Tenemos en una primera fase, bueno, tenemos el museo que reúne las ruinas. Después tenemos una plaza, bueno, en planta baja tenemos una parte, es una plaza, y la otra parte es un mercado tradicional de abastos, y luego tenemos una plaza elevada, ¿no? Donde actualmente se realizan un montón de conciertos, cualquier partido de la selección, cualquier cosa, se hacen muchísimos eventos. Y luego hay 6 copas, y 2 de ellas en hormigón armado, aunque recubiertas en madera microlaminada, y las otras 4 sí que son de madera microlaminada al completo, ¿no? Tenemos entre 2 de ellas, las 2 que son de hormigón armado, tenemos una especie de plataforma en la que hay un restaurante. Bueno, ha cambiado de usos muchas veces, es una superficie bastante grande. Y luego por último tenemos una pasarela que la recorre por encima. La pasarela se cortó y no llega a la 6ª copa. Al final fueron temas de presupuesto. El proyecto empezó con un presupuesto de unos 25 millones, acabó por 100, y al final se recortaba en todo. La pasarela es de las últimas cosas que se ejecutó, pues se cortó la pasarela. Se intentó justificar que era para que la gente no saltara de esta parte que cruza la carretera justo por debajo, pero vamos, la gente puede saltar por cualquier lado, es simplemente una excusa. Y bueno, aquí vemos un poco, voy a ir un poco planta a planta, aquí vemos un poco la cimentación, vamos a ver. Estamos en un proyecto que no sabemos cuánto va a pesar, y además nos tenemos que apoyar en el menor número de puntos que la cimentación afecte, la menor superficie posible, porque tenemos unas ruinas romanas, ¿no? Y bueno, entonces este es quizá el mayor acierto de los ingenieros. Los ingenieros que diseñaron la cimentación la hicieron sin saber cuánto iba a pesar la estructura que iba a estar encima. No se sabía que se iba a hacer en madera, se investigaba en un montón de tipos de estructura, pero lo más lógico es que fuera algún material metálico, ¿no? Y si no, algo con algún tipo de fibra. Pero bueno, y entonces ¿qué hicieron? Pues para compensar cualquier incremento de cargas horizontales, pues lo que se crearon una especie de arcos, ¿no? Una especie de arcos, y estos arcos están recibiendo carga arriba, vertical, y lo normal hubiera sido que este empuje del arco lo lleváramos contra la pantalla, pero en vez de llevarnos contra la pantalla lo que hicieron fue unirlo con tirantes, y esos tirantes pues compensan el exceso de carga vertical. Si bien a cargas horizontales esto no sirve para nada, pero entre las cargas verticales sí que son una cierta norma. Y bueno, aquí vemos un poco la planta del museo. Mientras la construcción, yo tenía miedo a ver qué pinta iban a tener los tirantes en medio de las ruinas. Bueno, las ruinas siempre, en un museo siempre hay que, bueno, digamos, desmontarlas y volver a montarlas, porque tienen que limpiarlas, tienen que datarlas, tienen que hacer muchas cosas, o sea que no fue tal el problema, ¿no? Y los tirantes quedan, parece que no, pero quedan como muy integrados, ¿no? La obra tiene otro acierto. El museo el museo es una ciudad, ¿no? O sea, las ruinas forman una ciudad, un pequeño barrio, ¿no? Y los arquitectos lo que hicieron fue hacer una serie de cuadros de luz para iluminar, o sea, para identificar cualquier patio en cada una de las viviendas, ¿no? Y entonces estas simples te hace situarte, ¿no? Te da un componente tridimensional tremendo. Eso que es un detalle muy pequeño, pero ayuda muchísimo a la gente, a los visitantes del museo, a sentirse dentro de una ciudad. Y bueno, aquí vemos los dos troncos que eran de hormigón armado. En este estado estuvo la obra durante cerca de 6 años. La obra la empezó la oficina de Berlín, de Arup, y la tuvo 6 años sin resolverla, ¿no? Se investigó
con un montón de tipos de estructura, desde unas cerchas tridimensionales hasta una estructura de una lámina, estructura de doble lámina triangulada, un montón de espumas, hay un montón de materiales, hasta que en un punto entra en juego la madera microlaminada. La madera microlaminada, que en este caso es Kerto-Q, son láminas de madera cortadas en árboles de rápido crecimiento, o sea, abeto, por ejemplo. Es madera que se cortaba en Finlandia, las piezas se producían en Alemania en taller, luego se mandaban a Sevilla, se encolaban, ahora les explico por qué se encolaban y se forraban, y de ahí, bueno, y en Sevilla se montaban, era un proceso enorme, ¿no? Los arquitectos ya habían visto este tipo de madera, habían hecho una obra pequeñita en Karlsruhe, que es una ciudad cerca de la que yo estoy, yo vivo en Stuttgart actualmente, y Arup ha hecho un montón de edificios de madera por todo el mundo, pero bueno, no tenían especialistas en estructuras de madera en Madrid en aquellas, y trajeron a un alemán que trabajaba en Londres y fue mi jefe en el proyecto durante los 3 años. Y bueno, aquí ven un poco la forma. Esta es una maqueta que lo pongo como anécdota. Los arquitectos le pidieron al taller que producía las piezas en Alemania que si les podían hacer una maqueta para tener en su estudio. Y bueno, y los arquitectos, ellos esperaban que les cobraran 15-20 mil euros por la maqueta. Y bueno, la arquitecta que llamó a la oficina me dijo que le fue a decir que a ver cuánto les tenían que pagar por la maqueta, con la maqueta ya hecha, y los del taller dijeron, bueno, tuvimos que contratar a un estudiante, comprarle los materiales, no sé qué, 1.800 euros. Y dijo, bueno, y enseguida la chica dijo, bueno, pues entonces quiero otra. Y entonces hay 2 maquetas iguales, una estaba en el estudio de los arquitectos y la otra la tiene SACIR en la entrada del museo en Sevilla. Si alguno ha estado la habrá visto. A SACIR, que fue la constructora, se le pagó con el uso en parte con el uso de la explotación de las setas durante, no sé si son 25 años. Y bueno, aquí fue el primer proyecto en el que yo empecé a ver máquinas de corte, CNC, o sea, brazos armados que te cortaran la estructura, ¿no? Y esto va a ser importante para mí en el futuro. Bueno, aquí un poco nuestros modelos de cálculo infinitos. Al final este modelo, que es el que más usaba, es simplemente un modelo de barras. Tenemos una malla de 1,5 m por 1,5 m y en cada encuentro hay un elemento que es continuo y 2 que se interrumpen. Vemos aquí vemos un corte radiográfico longitudinal del proyecto. Y algunos de los criterios que para nosotros eran fundamentales a la hora de diseñar las piezas, y como ustedes saben, la madera, es muy importante en la madera el ángulo que tiene la fibra con respecto a tu esfuerzo, ¿no? Normalmente tu esfuerzo es axial y nosotros solo permitíamos que la fibra de la madera estuviera desviada con respecto al eje de la pieza 7 grados, ¿no? Y entonces pues eso nos limitaba el largo de nuestras piezas. Nuestras piezas tenían múltiplo de 1,5 m, teníamos piezas hasta 12 metros y de ancho estábamos si no me acuerdo mal, entre unos 64 milímetros y 360 milímetros, o sea, hasta 36 centímetros de ancho. Como ven, aquí un gráfico en el que se ve la pérdida de resistencia de la madera conforme nos vamos desviando, ¿no? Es una reducción muy muy importante, ¿no? Aquí vemos, bueno, yo en Arup y en cualquier otra firma siempre he tenido todo el software que he querido, el más puntero del mundo, pero da igual qué software uno use, uno siempre tiene que saber cómo bajar a la tierra y con modelitos muy sencillos el poder comprobar que lo que uno está haciendo tiene sentido, ¿no? Que los resultados que te está escupiendo el programa tienen alguna lógica, ¿no? Y aquí vemos algunos de los esquemas que nosotros nos hacíamos, ¿no? En las copas, en los enganches de las copas siempre se nos creaba nuestro anillo de tensiones, nuestras compresiones y bueno, para que vean que
no todo es o sea, el saber manejar 50.000 programas, al revés. Es muy importante que uno tenga los conceptos básicos claros, que sepa manejar bien Excel y bueno, el resto los programas los aprendes, los programas no se tardan nada en aprenderlos. Aquí vemos un poco más el modelo con algo más de zoom. Ven que cada vez que en cada uno de los nodos hay siempre dos nodos que dividen el elemento discontinuo y siempre hay un elemento que atraviesa, ¿no? Sabemos un poco las uniones, que en cualquier tipo de proyecto de madera siempre las uniones son la clave. Siempre con madera, la madera es casi de los... o sea, si lo comparamos con su comparativa natural, que es el acero, es mucho mejor construir en muchísimos aspectos con madera porque es muchísimo más liviano, ¿no? Lo que pasa es que la madera siempre tiene la complicación de que tienes que saber resolver la unión y no todas las uniones se pueden hacer. Y bueno, aquí en este proyecto teníamos 3 tipos de uniones. Una fue el proyecto completo. Cuando se resolvió esa unión se supo que se podía resolver así el proyecto, que se podía hacer el proyecto en madera. Hasta que no se resolvió esa unión no se pudo dar carta verde al proyecto, ¿no? Tenemos 3 tipos de uniones. Una unión acortante en rosa. La unión acortante simplemente nos transmite las cargas verticales. Una unión a momento son tenemos 2 elementos discontinuos, los 2 negros a los 2 lados y uno continuo, el central que atraviesa. El central tiene 2 agujeros en el que colocamos las uniones a momento. Las uniones a momento, había 16 tipos, cada una con un peso, con el peso de las uniones con respecto al peso de las piezas era muy importante, llegaba a ser hasta el 20%, y entonces esa fue la única unión en la que discretizamos y estandarizamos en 16 tipos por esto mismo, ¿no? En cuanto a las capacidades y a la resistencia. Y luego tenemos una tercera unión, que es una unión, simplemente son barras longitudinales que transmiten, o sea, que nos hacen notar la estabilidad lateral al proyecto, ¿no? Tenemos barras en forma de diagonal que realmente colocamos más por estética, o sea, la disposición no es la óptima estructuralmente, sino que el componente estético influyó muchísimo y se intentaron colocar las diagonales por debajo de la pasarela para que no afectaran tanto a las zonas en las que el sol podía atravesar directamente, ¿no? Y estos fueron los primeros bocetos de cómo podía ser la unión a momentos, ¿no? Ahí estuvieron investigando muchísimo, un montón de prototipos, hasta que al final esta es la solución adoptada. Es un sistema de barras encoladas, son barras de acero que se encolan con resina y se hincan en la madera. ¿Qué pasa? Que esto no se había hecho nunca a las temperaturas a las que va a estar en Sevilla y requiere una serie de ensayos, ¿no? Y uno no puede ensayar una cosa en una semana, ¿no? Tienes que dejarlo durante un periodo, ¿no? Eso retrasa bastante el proyecto. Los ensayos se tienen que llevar a cabo durante un periodo que se considere, puede ser 1 año, 2 años, pero nunca es algo de hoy para mañana, ¿no? Y aquí vemos un poco en obra lo que eran las uniones a momento. Tenemos los cajones aquí abajo donde las iban organizando por tipos. Aquí vemos las uniones acortantes. Las uniones acortantes eran simplemente perfiles de acero con tanto tornillos como clavos, spacks, realmente lo que más se utilizaba. Algunas con algún rigidizador y algunas con algún enganche para las barras horizontales, ¿no? Las uniones acortantes sí que son cada una de su padre y de su madre, según la carga vertical, según la pieza a la que iban, cada una es distinta. Y aquí vemos las uniones, las barras longitudinales, son barras y no cables, porque permiten transmitir tanto tensión como compresión. Los cables solamente permitirían transmitir tensión. Y aquí vemos un poco lo que consistía el cálculo en el que ya incorporamos las uniones, ¿no? Nosotros teníamos un modelo global en el que se analizaban los elementos, pero para analizar cada una de las uniones teníamos que hacer un cálculo iterativo muy importante, porque el peso de las uniones era parte fundamental en el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues yo tenía un modelo general, ponía todas las uniones en la unión más básica posible, la que menos pesaba,
y calculaba. Cuando eso calculaba me decía, pues todas estas cumplen, todas estas no cumplen. Todas las que no cumplían se incrementaban un orden. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que cada vez que yo incrementaba alguna un orden, pues como incrementaba el peso, pues también me cambiaba el cálculo de las anteriores, ¿no? Y entonces había otras que no me cumplían. Y entonces es un cálculo iterativo que sin algún elemento de programación no eres capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Esa fue mi primera tarea en el proyecto. Yo estuve 3 meses intentando codificar el cómo distinguir entre las piezas, cómo calcularlas y bueno, y unos Excel tremendos, y con la ayuda de un poco de Visual Basic y pues un programita con el que se iba analizando las uniones e integrándolas en el cálculo. Eso está muy bien, siempre tener un programa de cálculo que te permita trabajar con Excel, ¿no? Que te permita actualizar directamente las cargas, directamente la geometría a través de Excel, ¿no? Que muchos no lo permiten, ¿no? Aquí vamos las piezas son pues múltiplos de 1,5 hasta 12 metros, una pieza grande normal podía pesar 5 toneladas, sin uniones 4, y vemos las piezas están, bueno, un beige amarillo es el color que tiene al final. Tenemos las marcas de las uniones acortantes, las que no está dada la pintura ultravioleta, y bueno, en un proyecto en madera verlo pintado pues siempre choca, ¿no? No hubiera sido mucho más bonito dejarlo con madera vista, pero es que para poder cumplir, cuando uno calcula en madera, siempre tienes 3 clases de servicio. Clase de servicio 1 a la 3, y dependiendo de donde uno está, pues está en una clase de servicio. Quiero decir, si la madera está totalmente al exterior, pues tenemos clase de servicio número 3. Si estamos en una situación intermedia, la 2, y si estamos totalmente al interior, la 1. ¿Qué pasa? Que la normativa solamente pasar de clase de servicio 3, o sea, tenerla totalmente al exterior, a estar en clase de servicio 2, pues ya a lo mejor es un incremento de resistencia de un 40%. Y bueno, entonces lo que se hizo fue cubrir las piezas con poliuretano, una capa de poliuretano de unos 5 milímetros. Con un cinturón de cuero gordo, pues encolan la pieza entera y la cubren entera con el cinturón. Luego se le da una pintura ultravioleta para el tema del sol y ya está. ¿Qué pasa? Las piezas venían ya pintadas, bueno, eso, se producían en Alemania, se mandaban a Sevilla, se encolaban, se le ponía el poliuretano, se pintaba y se mandaban a obra. Como en obra de montarlas tenían que poner todas las uniones acortantes y las demás uniones, pues esos trozos no tenían por qué pintarlos, los pintaban a posteriori, ya montados. Bueno, aquí vemos un poco lo que era el montaje de las piezas, la plataforma que había entre las dos torres, es una de las partes de la estructura que no es de madera. Y bueno, y vemos el montaje de una de las primeras piezas. La forma de seta o la forma tan orgánica que tiene la estructura también hace que el encofrado sea complicado, no el encofrado, las plataformas que uno se hace o sea, para apoyarse, para poder visitar la obra, para poder comprobarla, pues simplemente hicieron una serie de plataformas por debajo que se iban adaptando a la altura, pero que vamos, que a lo mejor había entre una plataforma y la siguiente 2 metros, no sé qué. Estamos a 30 metros de altura, ir saltando de una a otra, pues daba un respeto enorme, ¿no? Nosotros teníamos por contrato, habíamos acordado con la propiedad que íbamos a revisar el 7% de las uniones. Yo viajaba todos los miércoles desde Madrid a Sevilla en el AVE, y había una reunión de obra y el resto del tiempo estaba revisando uniones. Para revisar las uniones tenía que ir saltando por los elementos estos, y yo muerto de miedo. Pero no solo eso, cuando dije, bueno, ¿y no tienen ustedes aquí y no hay otro sistema? Me dijeron, sí, hay una grúa. Hay una grúa con una cápsula de 80 centímetros de diámetro, en la que la grúa te subía y te podías meter pues en los distintos puntos, porque claro, desde que hubiera un poco de viento, nunca me subí. No. Y bueno, ahí ven un poco las plataformas a las que me refiero, se van adaptando un poco a la altura, y ir saltando de una a otra a 30 metros, pues
da cuando menos respeto. Los obreros de la parte de madera, bueno, estaban divididos en equipos de 6 personas. Había 5 obreros alemanes y un capataz español para que se pudieran comunicar entre los distintos grupos, ¿no? Los obreros eran alemanes porque no había obreros especializados en madera en Sevilla, y el capataz español estaba ahí para nada, porque no se estaba enterando de nada, no se podía comunicar con los otros, pero bueno, que los alemanes estaban encantados con la temperatura que tenían en Sevilla y poder trabajar ahí, ¿no? Y bueno, y aquí vemos un poco la evolución de la obra. Otro de los trucos: hay una zona que une la copa que está más alejada, que se realizó en metálica, no porque no se pudiera resolver en madera, que se podía, sino simplemente por temas de tiempo, ¿no? Y para no cortar durante tanto tiempo la carretera que pasa por debajo y por otros temas de ejecución, pues se decidió hacer un tramo en madera. ¿Qué pasó? Que quisieron darle el mismo aspecto que el resto y lo cubrieron con una chapa de madera y luego le pusieron poliuretano, lo pintaron, pero un fallo gordo. Pusieron bueno, uno coloca las chapas de madera sobre la estructura metálica, coloca 4 chapas por elemento, ¿no? Y en vez de hacer las chapas horizontales superior e inferior del ancho de la pieza y después las verticales más cortas para que no se viera la junta desde abajo, pues lo hicieron al revés y se ven las juntas desde abajo. El que conoce un poco el proyecto o el que lo mira con detenimiento ve que unas piezas son de una forma y que otras de otra, simplemente por la junta esa que no tuvieron cuidado de pensarla, ¿no? Y bueno, aquí vemos un poco imágenes del proyecto ya casi terminado, un poco una vista aérea, la pasarela. Al final, lo que les dije, el proyecto necesitaban recortar presupuesto, la pasarela no llegó hasta la 6ª copa, además la pasarela no está ejecutada realmente con una spline, es más una poligonal, ¿no? Al final, siempre en las últimas partes del proyecto, cuando pasa algo así, se intenta ahorrar, y al final los detalles, que son los más importantes, pues no se tiene el cuidado que se debe. Y bueno, aquí vemos el proyecto insertado en el casco de Sevilla. Y bueno, les voy a hablar ahora. Segundo proyecto. Ustedes disculpen que hable tan rápido, pero les quiero enseñar un montón de cosas. Este es una torre que realiza la empresa en la que estoy trabajando actualmente, Meyer-Ludescher, en Alemania. Es una torre que se sitúa en la ciudad de La Meca. Tiene 601 metros. Cuando se terminó era el segundo edificio más alto del mundo y actualmente es el tercero. Aquí vemos un poco la clasificación. Ahora mismo solamente el Burj Khalifa, que es desde hace tiempo el edificio más alto del mundo, aunque lo superaremos en 2 años, ¿no? Se va a terminar ahora mismo la Kingdom Tower. La Kingdom Tower lleva ahora mismo unos 300 metros y va a tener 1000 metros de altura. También estamos colaborando en ese edificio y bueno, les voy a contar un poco la historia del proyecto. El proyecto, bueno, es un conjunto de torres en la que la central iba a tener 350 metros o 380 metros, y en el momento de ejecución, en 2008, cuando se había ejecutado las primeras plantas y la cimentación, al rey de Saudi Arabia se le mete en la cabeza el llegar más alto. Todos los vecinos estaban escalando muchísimo, una competición por las alturas, y él saca a concurso la torre, una ampliación de la torre, cuando la torre ya estaba parcialmente ejecutada, ¿no? Una torre que va a tener 350 o 380 metros, quiere levantarla más. Es una primera competición o concurso en el que gana un estudio de arquitectura con esta primera imagen, elevando un poco la torre. Y entonces vuelve a haber un segundo concurso, también todos por invitación, en el que gana una firma de arquitectos musulmanes, pero con sede en Alemania, que se llama SL Rush, que son para arquitectura textil seguramente la firma más potente del mundo. Y gana con la idea de colocar un reloj de pared en lo alto de la torre. Es una ciudad sagrada para los musulmanes, los cristianos realmente no podemos entrar. Y qué menos que buena idea, ¿no? Tener un reloj en una ciudad en la que hay que rezar
5 veces al día, en el que te despiertan a las 5 de la mañana en cualquier hotel que estés con los megáfonos para que reces. Bueno, en el que el componente tiempo tiene un valor muy importante, ¿no? Entonces, ellos van de la mano de una ingeniería muy potente. Buro Happold, que es del estilo de Arup, de la que les hablaba antes, tendrá pues más o menos los mismos empleados, 7, 8, 9 mil ingenieros. Y bueno, y ganan con esta idea, que fue una estructura un poco con una losa de transición entre lo que ya se estaba ejecutando y lo que se iba a ejecutar, y luego una estructura que va un poco paralela a lo que va a ser la fachada, que en los últimos metros se complica muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa con las losas de transición? Cuando hay losas de transición en un rascacielos, las losas pesan muchísimo. Miren, aquí ellos predimensionaban una losa de 2,5 metros, una losa de 2,5 metros en esa superficie de hormigón armado protestado, una especie de diafragma. Todo incrementa la carga muchísimo, con lo cual yo puedo subir menos, ¿no? Además, yendo con una estructura paralela a la fachada y no optimizando esa estructura principal, también podré subir menos, ¿no? Entonces, mi jefe era bastante amigo de los arquitectos, bueno, lo sigue siendo, y hacíamos proyectos de menor escala con ellos, bastante, y un día le enseñaron lo que estaban haciendo y él vio la estructura y dijo, bueno, yo esto no lo haría así. Yo hice una especie de boceto, que es este mismo, en el que dibujo una especie de Torre Eiffel, y dijo, bueno, nosotros necesitamos tener un atrio muy grande en el que colocar el reloj, y además tienen el planetario, dentro de ese atrio está el planetario más alto del mundo, o sea, más grande del mundo, es impresionante. Y bueno, y a lo mejor ellos podían subir hasta 550 metros, y con esto se pudo subir a 600 o 500, 600, no lo sé. Pero vamos, que les gustó mucho la idea, los arquitectos se la plantearon a los representantes del rey, les gustó también, nos encargaron un estudio de viabilidad, y a partir de ahí pues una ingeniería de 50 tíos pues le quitó el proyecto a otra de 8.000, ¿no? Con lo cual, imagínense, este proyecto podía tener un equipo de 60, en la ingeniería grande, en la nuestra pues podían trabajar 15, hay que ser mucho más efectivo, ¿no? Y bueno, aquí vemos un poco, ¿no? La idea era subir cuanto más, ¿no? Hay que reducir el peso, para reducir el peso hay que ir a una estructura lo más óptimo posible, que nos fuimos a por estructura mixta, ¿no? Es pilares de acero recubiertos por hormigón o viceversa. ¿Qué pasa? Que en un rascacielos uno de los componentes fundamentales es el diseño entre incendios, ¿no? Y la estructura mixta te da ya una base muy muy sólida, ¿no? Tanto el elemento de acero está protegido por el hormigón o viceversa. Y bueno, en una estructura así, para ser lo más eficiente del mundo, lo más eficiente posible, pues tenemos que ir a materiales de una resistencia muy alta, tanto en el hormigón como en el acero de 460, hormigones de 60 para arriba, y luego pues evitar, como siempre, evitar excentricidades, y bueno, este es quizás el punto clave del proyecto. Estos son los nudos en los que apoya la Torre Eiffel, o la especie de Torre Eiffel en el resto de la torre. Al final, la ingeniería que hacía el resto de la torre pues redujo un poco su altura, y nosotros intervenimos desde una fase un poco más temprana, haciendo una especie de transición. Y aquí ven una especie de esquema que lo explica bastante claro, ¿no? Nosotros tenemos una torre Eiffel que apoya en el exterior, en el perímetro de la torre, y nos encontramos con una cimentación ejecutada, unas primeras plantas ejecutadas. Teníamos una cimentación que aguantaba más carga en el núcleo, o sea, en el centro, pero en el perímetro nada. Teníamos en el perímetro unas columnas a las que podíamos transmitir muy muy poca carga. ¿Y qué se hizo? Pues se construyeron unos apoyos que nos permitían transferir carga a través de unas diagonales al núcleo sin transmitir carga vertical hasta un punto, hasta el punto que nosotros quisiéramos. Teníamos una especie de holgura entre el apoyo vertical y el nudo, y en el momento en que nosotros hubiéramos transmitido toda la carga vertical que nosotros quisiéramos, o que la estructura
en el punto en el que la estructura perimetral pudiera ya aguantar el resto de la carga, pues activábamos ese apoyo, o sea, cerrábamos la holgura y permitíamos transmitir carga también a los pilares. Aquí vemos un poco estudios de confort. Tenemos una torre en la que la primera parte la ha realizado una ingeniería egipcia y nosotros hacemos el resto. ¿Qué pasa? Que es muy difícil que, sobre todo en las empresas musulmanas, que te den información, sobre todo hasta que no te conocen profundamente, ¿no? Y fue difícil trabajar sin tener realmente todos los estudios que ellos habían hecho, ¿no? Teníamos que hacer nuestros propios estudios de viento y de confort. El confort es simplemente la aceleración, la aceleración a la que está el péndulo. El confort siempre se estudia hasta el punto, no hasta el punto más alto de la torre, sino hasta el punto más alto al que uno le va a dar un uso permanente. Y bueno, y aquí vemos un poco los estudios de viento. Se hicieron estudios de viento del conjunto y estudios de viento también de las distintos, o sea, del añadido de la torre y de las distintas formas, ¿no? A nosotros los estudios de viento nos lo hizo una empresa alemana, Wacker, pero a ellos se lo había hecho, bueno, Davenport se llaman, deben ser, no sé si son canadienses o estadounidenses, una empresa de estudios de vientos casi la más importante del mundo. Las dos son muy muy buenas. Yo me acuerdo, siempre que nombro estudios de viento, hacer un estudio de viento, un túnel de viento en una estructura que sea con una forma un poco compleja es fundamental. Cuando trabajé con ARU para el estadio del Valencia, que todavía no se ha terminado, sin hacer el túnel de viento, pues hubiéramos tenido que usar cargas de hasta un 60% más alto, ¿no? O sea, cuando uno tiene una estructura compleja, en la Z se tendría que haber hecho, por ejemplo, no se hizo, fue un fallo, ¿no? El tener que utilizar las cargas según el código cuando las formas son tan especiales, pues es un retraso, ¿no? ¿Qué pasa ahora con los grandes rascacielos, el Burj Khalifa y ahora la Kingdom Tower, que también estamos metidos en ella, aunque un papel accesorio? El viento en estos rascacielos, para llegar tan alto, han llegado a la conclusión que el mejor sistema es como confundir al viento. Por eso el edificio es tan escalonado y tiene escalones a distintas alturas. Intentan que los vórtices del viento tengan influencia a una altura con los de la otra altura para reducir las cargas. Y todo lo que han aprendido con el Burj Khalifa es lo que están haciendo ahora para la Kingdom Tower. De los 800 y pico a los 1000 van a llegar con el mismo sistema, solamente han eliminado las columnas para tener más rapidez con el encofrado. Son todos muros y el sistema del viento es el mismo. Y bueno, y aquí vemos un poco lo que eran los nudos de acero en la torre. Unos nudos muy muy complejos. Los producíamos en Estambul. Se producían en Estambul porque necesitamos una empresa que los produjera con estándares europeos, o sea, que fuera capaz de trabajar con estándares europeos o a lo sumo americanos, pero que además pudiera montarlos en el mundo musulmán, ¿no? Hay 4, ¿no? Y cintas, la de las más conocidas. Los nudos se producían en Estambul y se mandaban por barco. ¿Qué pasa? Que son nudos tan complejos que nosotros, normalmente en cualquier proyecto, uno hace un nudo de acero, hace simplemente un plano, no tiene que hacer el plano de taller el ingeniero que lo calcula, sino que manda ese plano a taller y ya harán ellos un plano. En este caso no, teníamos que trabajar con modelos que ya nos permitieran producirle los planos al taller porque eran demasiado complicados, ¿no? Entonces hacíamos una especie de planos de IKEA que les servían de guía. Ellos se hacían primero en una maqueta a escala real del nudo para asegurarse de que podían soldar por todas partes, ¿no? Además, cuando uno suelda ya con estas dimensiones, pues hay que tener unas rutinas muy estrictas, ¿no? Por ejemplo, hay que precalentar todo con antorchas, hay que soldar siempre un poco a un lado, después al otro, a un lado al otro, para evitar que se desvíe, ¿no? La soldadura encoge, se retrae cuando se enfría, y esa desviación en una torre de estas, vamos, la tolerancia es cero. No puedes, cualquier desviación con unas cargas tan grandes te
te manda al traste toda la estructura, ¿no? Esto es un poco de lo que se basa mi tesis doctoral, ¿no? Yo he cogido estos nudos y los he integrado en una especie de plataforma. Tengo una plataforma en la que tengo programada la estructura al completo y me centro en el análisis de los nudos como para dimensionar el edificio. ¿Qué pasa? Que cada uno de estos nudos a nosotros nos suponían, a lo mejor estaba 2 meses un tío calculando el nudo y 1 mes produciendo el plano. O sea, es muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienes que sobredimensionar muchísimo y además no puedes aceptar cambios hasta una fase pues muy temprana, ¿no? Y yo lo que estoy intentando hacer en la tesis pues intentar cambiar esa facilitación del proyecto, el poder, al tener parametrizado al completo no solo la geometría general que la puedes optimizar, sino el cálculo de los propios nudos y los propios nudos en sí, pues estoy intentando el poder cambiar esa fase temporal del proyecto, el poder aceptar cambios hasta mucho más tarde, el tener una herramienta que me produzca directamente esos planos de taller y que me otorgue un código directamente para cada uno de los modelos. Tenemos un modelo general elástico, tenemos un análisis dinámico, tenemos el elementos finitos de cada uno de los nudos, pero sobre todo tengo muchísimas tablas Excel para cada uno de los cálculos de los nudos, ¿no? Y bueno, y lo que les explicaba antes, cualquier rascacielos, el diseño contra el fuego es lo más importante de todo. Tenemos una especie de escala de colores, ¿no? Una paleta de colores que indica la importancia de los elementos, siendo los rojos los más importantes, los que más tiempo tienen que aguantar. Y bueno, nosotros teníamos un diseño anti-incendios hasta aquí, hasta donde termina lo azul, que era hasta donde teníamos un uso permanente. Pero cuando el edificio ya estaba en construcción y cerca de su finalización, al rey se le mete en la cabeza que él quiere tener una suite en la media luna que está en el tope, ¿no? Entonces ya teníamos todo diseñado, todo hecho posible, y como tenemos que hacer que los últimos 80 o 90 metros de la torre pues tengan una resistencia mínima ante el fuego y además que todos los demás soporten mucho más tiempo. ¿Y qué hicimos? Pues normalmente los códigos no te lo permiten, o sea, el unir dos métodos de protección. En este caso teníamos la estructura mixta y pensamos en recubrirla con cualquier protección inífuga, y decimos, bueno, entonces usamos una cosa y además la otra. A lo mejor no aguantamos todo lo que aguanta solo uno de los métodos por separado, o sea, no aguantamos el 200%, pero a lo mejor sí el 130% y con eso ya no llega. Entonces se hicieron un montón de ensayos, se comprobó que lógicamente es así y bueno, como es un país así, realmente te firman que lo puedes hacer así, lo haces así. Aquí no se podría. Y bueno, para terminar este proyecto les voy a contar un par de puntos lo más impresionantes del proyecto, ¿no? Tenemos el reloj por una parte, las 4 caras, una esfera de 40 metros de diámetro, la cara al completo son 80, reloj producido en Suiza, aquí ven el reloj montado, la cajada abajo. Este es el metodito al que los musulmanes tienen que ir una vez a la vida, dar 7 vueltas. Bueno, la maquinaria, el reloj apunto por ahí, es el reloj por supuesto el más grande del mundo, es 35 veces el Big Ben, si se quieren hacer una idea. Y bueno, cada una de estas caras está iluminada por más de 2000 billones de luces LED, ¿no? Aquí vemos una de las manecillas son de plástico reforzado con fibra de carbono, con un contrapeso. Solo el cálculo de la manecilla ya es un follón, ya es solamente el cálculo del viento de la manecilla, ya es un proyecto más complicado que cualquier proyecto al que uno se enfrente en la vida diaria, ¿no? Y bueno, aquí vemos un poco lo que es una cara completa. El reloj tiene un pararrayos, claro, a esa altura, en una zona en la que hay muchas tormentas, la imagen del rayo llegando al centro del reloj pasa muy a menudo. Y bueno, aquí vemos el otro punto más llamativo del proyecto, que es el Hilal, la media luna en la que el rey se ha querido hacer la suite. Y bueno, son paneles hechos con mosaicos de vidrio que tienen una lámina de oro intercalada. Es una pasada, quien verla con las fotos, nada más que comprobar la escala
del Hilal con respecto a los obreros, ¿no? Y bueno, aquí ven un poco la media luna ya terminada. Las luces permiten que, creo que durante el día el reloj es visible a 13 millas y por la noche a 16 millas. Bueno, es un sitio de peregrinación entre la Meca y Medina, es muy importante, claro. Y bueno, este es el último proyecto del que les voy a hablar, es un proyecto pequeño, pero me va a servir de enlace para hablarles de lo que he estado haciendo estos últimos años en la universidad. Esta es una fachada, como la Escuela de Arquitectura, el casino en Stuttgart hizo 40 años, todo el aniversario del año pasado, y nos encargaron recubrir la fachada, una fachada antigua de hormigón, con algo vamos, que llamar la atención. El proyecto es una especie bueno, es una estructura paramétrica que va desde el interior hasta el exterior de la fachada de una de las paredes del casino, la pared principal del casino. Son elementos con forma de dado, un casino, material oro, todo, vamos, muy clavado, y bueno, tenemos elementos que son muy paralelos a la fachada en la parte interior y que se van alejando de la fachada, convirtiéndose más en cubos, y son mucho mayores conforme nos vamos alejando, ¿no? ¿Qué pasa? Estos proyectos nos lo encargaron en julio y el 1 de septiembre era la inauguración, tenía que estar hecho. Con lo cual yo tenía que trabajar, me encargaba del cálculo, de la parametrización del cálculo. Tenía que trabajar con materiales con un espesor dado para poder, o sea, solamente tenían en stock paneles de 3 milímetros o de 5 milímetros, yo tenía que trabajar con ellos, ¿no? Y ese era un poco el reto principal, ¿no? El intentar estandarizar la estructura. ¿Qué es lo bueno de parametrizar? Parametrizar te permite, o sea, uno crea un principio y ese principio te sirve para todo. O sea, uno resuelve el nudo de una forma, y aunque el nudo sea geométricamente distinto en cualquiera de los puntos, el principio que resuelve ese nudo es siempre el mismo. Y ahora veremos un poco en qué consiste, ¿no? Son una especie de cubos. Nosotros tenemos anclados a la pared existente del edificio un perfil rectangular de acero, y a ese perfil rectangular llegamos nosotros con las 3 caras de nuestro dadito, con este elemento voladizo que tiene en central una especie de enganche, un tope, y vamos enganchando cada uno de esos dados al perfil longitudinal. Los dados tienen, aparte de las uniones para construir el propio elemento, tenemos una especie de estrellas que unen los elementos entre sí, y esos elementos han sido la clave del proyecto. Aquí ven un poco lo que significa el codificar, o la forma de codificar y de parametrizar el proyecto. Bueno, estamos trabajando aquí con un rinoceros, Grasshopper lo ven por debajo. Esto nos servía para el form finding, o sea, la búsqueda de la forma de la forma final que va a tener el proyecto, y luego para producir los planos de taller. No realmente planos de taller, sino simplemente producíamos los datos que la máquina láser de Corter necesita para producir cada una de las piezas. Pues para producir esos datos, pues utilizábamos Python, que es un lenguaje de programación que es el que se utiliza normalmente con rinoceros, ¿no? Bueno, y aquí vemos un poco el sistema. Cada uno de estos dados producen unas reflexiones tremendas, ¿no? En un casino en el que están todo el rato haciendo eventos, todo el rato con luces de un montón de colores, pues hay un montón de juegos muy interesantes. Aquí vemos los elementos un poco más en detalle. Las estrellas estas tienen todas el mismo espesor, ¿no? Son de 1,5 milímetros. ¿Qué pasa? Que trabajar con elementos de 1,5 milímetros, si los queremos perforar, es delicadísimo, ¿no? Sobre todo porque la fatiga llega enseguida cuando uno deja elementos muy cortos. A ver, nuestra idea era que se pudieran montar en obra y cuanto más rápido posible, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues dijimos, bueno, los elementos más complejos tienen que ser todos iguales, ¿no? Tienen que tener todos el mismo principio, todos tienen que tener el mismo espesor, todos tienen que poder doblarse directamente en la obra y ajustarse al ángulo final.
para eso pues perforamos en cada uno de los ejes la hoja para poder permitir el doblez. Y bueno, la estrella realmente no es así. La estrella está formada por dos elementos. Hay uno de 4 hojas y otro de 4 hojas, porque físicamente, geométricamente, no es posible construir un elemento de 6 hojas, ¿no? Y bueno, y vemos el resto de los elementos, también todos con perforaciones, pero realmente el que nos suponía a nosotros tiempo para montaje era este, ¿no? Aquí vemos un poco, al tener la estructura parametrizada, si yo tengo el cálculo parametrizado, directamente tengo mi modelo de elementos finitos parametrizado, por lo cual tengo cada uno de mis elementos directamente, ¿no? Para el interior de la estructura no me da problema ninguno, me daba igual cómo calcularlo porque las cargas eran mínimas, pero en el exterior, que encima tenía los elementos más grandes, los que más volaban, los que más viento cogían, pues sí que tenía que ir a un cálculo mucho más fino para poder ir con elementos de estas dimensiones, ¿no? Y lo que les decía antes, ese era el principio general, y ahora empiezo a tener bordes, empiezo a tener mi ático, o sea, el pretil, tengo muchos elementos que no siendo la conexión estándar, se rijan por el mismo principio, ¿no? Cuando uno parametriza algo es para aplicar un principio, no tiene ya la solución, ¿no? Y bueno, esta ya es la última parte. Ahora les quiero hablar de algo muy, muy novedoso. Yo he estado hasta el pasado septiembre, he estado colaborando bueno, ahora mismo colaboro en 2, y hasta ese punto estaba colaborando en este centro también de la Universidad de Stuttgart. Es un centro se llama el Instituto de Diseño Computacional, y les quiero hablar de ellos porque es impresionante lo que hacen, ¿no? Aplican diseño computacional, o sea, toda esta parametrización y codificación de los proyectos, fabricación robótica y biomimética a la construcción, o sea, la biología en la construcción. El diseño computacional visto de una forma que la geometría, o sea, cada uno de mis proyectos lo divido en agentes, o sea, cada uno de mis segmentos, de mis unidades de proyectos es como una especie de agente con inteligencia propia y que es capaz de situarse en el proyecto donde va y de interaccionar con el resto. Ahora mismo la investigación en estructuras está muy focalizada en el nudo inteligente, en el intentar que los nudos no sirvan para todos los tipos de carga a la vez o para cada una de las combinaciones de carga a la vez, sino que se adapten a la que están solicitadas en cada momento, ¿no? Y bueno, el otro punto, fabricación robótica, bueno, lo que decía antes, la construcción, los últimos 50 años ha avanzado muy poco, ¿no? Estas técnicas de robótica se están aplicando en todas las otras ramas de la ingeniería y en arquitectura muy, muy poco. Entonces ellos intentan buscar formas de aplicar la robótica a la construcción. Y la biomímesis, realmente por la frase que más me ha marcado a mí en mi paso por el instituto, y es que el catedrático del instituto en Alemania es como un departamento aquí, pues lo que dice siempre es que en biología las formas están muy evolucionadas y son pero que muy baratas porque ya están investigadas por el propio organismo durante todo el periodo de existencia, pero en cambio la materia es muy cara y en la construcción es al revés, ¿no? Tenemos materiales muy baratos, el hormigón, el acero, la madera, relativamente baratos, pero el conseguir las formas complejas es muy caro, ¿no? Y entonces el intentar usar esas formas para buscar para buscar métodos en los que aplicar la robótica a la construcción. La Universidad de Stuttgart está muy marcada por la figura de Fray Otto, que bueno, es uno de los pioneros en estructuras tensadas, o sea, trabaja con textiles y con estructuras en cable. No hay otro referente en el mundo como él, ¿no? Y bueno, porque la figura de Fray Otto y el trabajar con elementos tensibles, con elementos de fibra, marca muchísimo a la universidad y por eso investigan fundamentalmente en 2 vías, ¿no? En 2 ramas por materiales. Por un lado fibra de vidrio y fibra de carbono y por otro lado madera. La fibra de vidrio la combinan con la fibra de carbono porque la fibra de carbono
es la que te aporta la resistencia, por la que uno transmite sus esfuerzos, y la de vidrio te sirve de encofrado, te sirve para llevar la de carbono por donde uno quiere. La fibra de vidrio y la de carbono hasta ahora se utilizan sobre todo en aeronáutica, en otro tipo de industrias. Y este es un poco el primer pabellón que ellos construyeron. A ver, la universidad en Alemania está dividida en departamentos igual que aquí, pero cada uno de los departamentos se autofinancian. Hay departamentos muy pequeños que prácticamente solo dan clases, y hay departamentos muy grandes que hacen muchísimos encargos privados también. Este es uno de ellos, es el mayor de la Universidad de Stuttgart, porque realmente trabaja con los temas más novedosos, los que más financiación externa traen, y ellos tienen un montón de encargos privados, pero además de esos encargos privados, ellos dan un máster de robótica, para todo esto, en el que seleccionan 36 estudiantes de todo el mundo cada año. Tienen 800.000 aplicaciones, y los alumnos de ese máster desarrollan un proyecto durante el curso, ¿no? Este fue el primero. Se inspiraron en las pinzas de una langosta, la fibra, los distintos tipos de escala. Ellos analizan los distintos tipos de uniones que tiene la materia biológica, ¿no? O sea, las distintas escalas, qué tipo de unión tiene, ha desarrollado la materia, y ese tipo de unión es el que ellos intentan copiar, ¿no? Ellos empiezan a investigar, se crean distintos... no sé si podemos ver algún vídeo, si no, da igual, pasamos de los vídeos, como tampoco tenemos mucho tiempo. Empiezan a investigar con proyectos de este tipo, geometrías no muy complejas, y sobre todo piezas que proyectos que se pudieran segmentar en piezas. ¿Por qué? Porque la fibra, uno coloca la fibra de vidrio y la fibra de carbono. Primero te haces un modelo de elementos finitos, ves por dónde van las trayectorias de tensiones, y por donde vayan las tensiones, pues colocas tú la fibra de carbono. ¿Qué pasa? Que para colocar geométricamente la fibra de carbono necesito un encofrado. El encofrado es mi fibra de vidrio, y para rigidizar todo el tema, pues las fibras se encolan a la vez que se están montando, se están encolando, y todo eso hay que rigidizarlo. Para rigidizarlo se mete en una cámara a una cierta temperatura, a una temperatura mayor a la que vayan a estar siempre en su vida útil, y esas cámaras, el tamaño de esas cámaras estaban limitando al departamento en el tamaño de los proyectos o de los pabellones que ellos podían realizar, ¿no? Este es un segundo pabellón en el que intentan copiar la estructura de una mosca, de las alas de una mosca. Aquí ya empiezan esto es 2 años más tarde. Ellos hacen un año un pabellón de fibra de vidrio y fibra de carbono, al año siguiente una de madera. Aquí ya tienen 2 brazos robóticos. Cada vez el departamento tiene más recursos, pueden hacer más, ¿no? Estos aquí ven el tamaño de las piezas, puede tener unos 3 metros de diámetro, y pesa, 7 kilos, 8 kilos, muy liviano. Son estructuras bastante permeables, el viento no les hace mucho. Aquí vemos otro pabellón más, 2 años más tarde, ya montado in situ, un poco más rápido, y este es el que hicimos el año pasado. En este sí he tenido yo algo que ver. Esto es una estructura en voladizo, donde realmente podemos apreciar de mejor forma o exprimir de mejor forma el potencial que tiene la fibra de carbono, ¿no? Ante las tensiones, ¿no? Tenemos una estructura donde realmente la fibra de carbono está siguiendo realmente los esfuerzos, ¿no? Se inspiraron los estudiantes en la guarida de una oruga, ¿no? Y este proyecto es muy interesante porque además de los 2 brazos robóticos, pues incluye el uso de un dron. El dron lo que hace es ampliar la escala del proyecto, ¿no? El poder utilizar un dron me dice que me da igual que mi pabellón mida 10 metros que mida 150, porque el dron es capaz de llevarme la fibra desde una base hasta la otra, ¿no? Tenemos un dron montado por los estudiantes también se buscaron la forma de hacerse las plataformas, desde que
de que al dron le pusieran un imán debajo para que se magnetizara con la plataforma y además que se pudiera activar y desactivar, y tenían otro en otra parte para que lo pudiera coger el brazo robótico, ¿no? Y realmente son estudiantes muy motivados, ¿no? Ellos cuando seleccionan, no seleccionan realmente por el expediente académico, o sea, por las notas que uno tiene, sino por las prácticas que ha hecho o los proyectos que ha presentado en no sé dónde. Pues realmente gente que tenga ideas y un espíritu innovador, ¿no? Y bueno, y aquí vemos un poco, si ven los brazos robóticos, los tenemos cubiertos de plástico para que la resina no se meta por dentro del brazo y nos lo estropicie, ¿no? Que ven un poco, en estos pabellones los estudiantes hacían todo, ¿no? Yo simplemente somos un poco una guía, ¿no? Para nosotros realmente nos ayudamos en los que eran de financiación privada, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que yo hacía para otros proyectos, ¿no? El intentar bajar a la tierra lo que otros arquitectos pues diseñaban, ¿no? Gran parte de los investigadores que tiene este departamento son americanos, algunos también asiáticos. Los arquitectos americanos son bastante prácticos, como para todas las cosas, ¿no? Y había gente con mucha formación en programación que no me lo esperaban. Y bueno, no sé si podremos ver esto, que me gustaría. No consigo reproducir el vídeo, pero bueno, da igual. Un poco más adelante aquí vemos el proyecto terminado. Este es el único encargo privado que les voy a enseñar. Esto es un encargo del Victoria Gallery en Londres. Es un pabellón que parte de las piezas se premontaron en Stuttgart y se mandaron por barco, pero otra gran parte se montó allí y era parte de la exposición. Y bueno, y por otra parte, la otra línea de investigación es la madera. La madera, ¿por qué investigan allí con madera? Si con madera se construye desde hace un montón de años. Realmente construyen con madera investigan en madera debido al cambio climático. Actualmente los bosques en Centro Europa, pues en los próximos años van a estar a 1-2 grados de temperatura más media anual a la que han estado todos estos años, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso hace que los árboles de rápido crecimiento no sean los que han sido hasta ahora. Los árboles de madera blanda, el pino, el abeto, han sido hasta ahora los más normificados, o sea, los que más se han estudiado, los que los códigos se basan más. En cambio, ahora en la madera dura va a crecer mucho más rápido. O sea, la industria maderera ya lo sabe, ya tiene plantado muchísimo roble allá por toda Centro Europa, y se investiga con ella porque no solo por todas las ventajas que tiene la madera en cuanto a la huella ecológica, o sea, al carbono y tal, pero realmente porque la industria maderera lo financia, ¿no? Y bueno, otro punto básico, claro, no solo que lo financien, sino que es un recurso alemán. El 31% de la superficie en Alemania es bosque. Si yo fuera a investigar en Canarias, seguramente investigaría con áridos, con piedra volcánica, con algo así, ¿no? Pero bueno, aquí vemos un poco la estructura de madera. Ellos intentan trabajar con láminas de madera, con madera bastante fina, se inspiran mucho en candela, ¿no? Los encofrados de candela. Y bueno, y la doble curvatura. La doble curvatura sirve para elementos flexibles, o sea, textiles. Los textiles adquieren su resistencia estructural solamente porque están curvados en dos direcciones, ¿no? Pues el principio es el mismo. Para trabajar con madera de espesores de 5 milímetros, 6 milímetros, pues se intenta buscar la doble curvatura en la mayoría de los pabellones. Y aquí empezamos a ver algunos de los pabellones con los que ellos empiezan a trabajar. Lo primero que estudian son las uniones más básicas que hay, como veíamos antes en madera, lo más importante, las uniones. Y empiezan a intentar aplicar, a intentar reconstruir las uniones más simples con brazos robóticos, ¿no? Esto también es un vídeo, lo voy a pasar, voy a intentar que luego, a ver si luego uno de los otros sí que se puede. Este es otro pabellón, el mismo principio. Aquí veríamos lo de los agentes, pero no se reproduce tampoco.
bueno, es el principio un poco, a ver si un poco más adelante lo podemos ver. Y bueno, vemos las uniones, las van complicando, las complican cada vez más. Las uniones a estas dimensiones ya conforme al código no las puedes hacer, así que simplemente hay que ensayarlas, ¿no? Se ensayan muchísimo cada uno de las uniones, pero se llega a cosas espectaculares. Y además el investigar en estos, o sea, a estos niveles lo que hace es que el código se adapte, ¿no? que uno demuestre que es realizable y que bueno, todo este tipo de proyectos para lo que sirven es para modernizar nuestros códigos, ¿no? Y bueno, madera como antes. La madera se cubre porque una vez que vaya a ser permanente el uso del pabellón, pues para mantenerlo en clase de servicio 1 o 2, pues lo acaban cubriendo, ¿no? Y bueno, aquí vamos con una segunda chapa para darle el aspecto de madera. Este es el proyecto de madera que más me gusta. Son una especie de cojines que se inspiran en la estructura de un erizo, en el que no solo trabajan con la madera en sí, sino que la cosen, ¿no? La cosen tanto para formar el propio elemento como para unirlo con los adyacentes, ¿no? Aquí vemos un poco la estructura del erizo, las uniones a las distintas escalas, ¿no? Ellos observan que hay una especie de machembrado en un punto y que luego además también hay una especie de cosido, ¿no? Y es lo que ellos intentan replicar. O sea, realmente es eso. Ellos lo primero que hacen es, esta forma de trabajar es, uno busca una forma a la que quiere llegar. Y esa forma la divido en agentes, ¿no? En hombrecitos o en módulos que saben, que van a saber realmente dónde van a estar todo el tiempo y que tienen unas características propias y unas propias que que tienen relación con la del lado, ¿no? Entonces yo sé cuánto va a pesar el de al lado, sé cómo viene la unión del lado y bueno, entonces hay un par de principios biológicos, o sea, un par de principios biológicos que nos dan las uniones y esas uniones las intentas replicar programando. Es una pena porque la mayoría de los vídeos los vídeos no los consigo ver. El proyecto este se basa estructuralmente en la orientación de la fibra, así como el proyecto de Sevilla. Y entonces jugamos un poco con la rigidez de la madera y la orientación de la fibra en las distintas, y orientar la fibra en las distintas direcciones. Cuando uno le da ante una determinada curvatura y un determinado momento de inercia, pues vamos a tener una rigidez u otra. Entonces suponemos un momento constante y jugamos con la rigidez y con la forma, ¿no? Para jugar con eso, pues nosotros vamos a tener una forma final y entonces adaptamos nuestra fibra a la forma final que queremos tener, ¿no? Y entonces pues se divide el elemento en un montón de piezas, cada una de las piezas con la fibra en una dirección y bueno, y así conseguimos que en su forma final tenga la rigidez que nosotros queremos. Y bueno, esto es un poco también otro vídeo. Aquí vemos un poco el proceso que les estaba explicando. Tenemos una forma, una especie de boceto que luego podremos modificar, elegimos un material y luego segmentificamos el diseño inicial en una serie de agentes y esos agentes, por un lado, tienen pues un input que les dice cómo tienen que unirse con el resto de ellos, qué tipo de unión va a haber a las distintas escalas, y por otro lado estamos directamente pensando cómo voy a fabricar yo eso. Y entonces es un proceso en bucle. En vez de tener un proceso en cadena, pues pasamos a un bucle en el que todo está interconectado, ¿no? El análisis estructural también. Siempre hay un elemento estructural siempre hay algún punto en el que nos centramos en el proyecto. No miramos todo realmente. En este, por ejemplo, es un elemento tan liviano y tan... con el viento le hace tanto daño y además su propia deformación, que la deformación propia del pabellón fue la clave para diseñar la estructura, ¿no? Y bueno, otro vídeo. Y aquí vemos un poco lo que era el montaje. El montaje, tenemos el brazo robótico, a un lado tenemos el elemento segmentificado
y una especie de encofrado, teníamos como una especie de tope. O sea, el elemento lo llevamos con unos gatos hidráulicos a la forma la que queremos tener, enroscamos esa especie de tope cuando ya tenemos la forma que queremos y lo llevamos a la máquina de coser. El brazo robótico me lo está moviendo todo el rato conforme al cosido, intentamos que el cosido sea continuo para no interrumpirlo y poder producir mucho más rápido. Eso en cualquier máquina láser es lo mismo. A mí me da igual cortar una pieza a lo largo y que el largo sea, o sea, el que sea, pero el interrumpir todo el rato es lo que hace que el proceso sea mucho más lento y mucho más caro, ¿no? Intentar reducir el número de perforaciones es básico, y en el cosido también. Se cose por muchas partes que no se necesita coser estructuralmente, pero se hace para poder llevar un cosido continuo. Y bueno, básicamente se hace un cosido de la propia pieza y luego se encola. El cosido ya deja cuando la cola ya, o la resina ya coge resistencia estructural, ya el cosido ya no sirve para nada. Y luego hay un segundo cosido, que es esta especie de bandas de textil que se le ponen simplemente por montaje. Cuando la estructura está completamente montada, lo que resiste la unión entre los dos elementos es el machembrado de la madera. Pero para poder montarlo, pues colocamos unas piezas de textil para poder hacer una especie de cordón de zapatos, ¿no? Poder montarlo, que los estudiantes pudieran montar el pabellón bueno, siempre se montan al final del curso, se montan delante de la universidad y luego empiezan a dar vueltas por todo el mundo. Y bueno, y aquí vemos un poco el final del proyecto, ¿no? Tiene varios soportes también en madera por las deformaciones, era imposible controlarlas, ¿no? Y bueno, es un proyecto que tuvo muchísimo éxito. Los estudiantes que lo han hecho han estado invitados en todos los puntos del mundo, ¿no? Han estado en Estados Unidos, en Australia, en China, han realizado con el mismo principio piezas en Asia, o sea que es un máster que realmente, o tan específico, que te da un nombre muy alto, ¿no? Ganan premios por todos lados, ¿no? Y bueno, y esto ya es lo último. Esto es un poco lo que les estaba contando antes. La empresa que yo he montado con los socios en Las Palmas, que lo que estamos haciendo es intentar adaptar al mundo BIM a las islas, ¿no? El intentar que el tener un equipo formado para lo que va a venir, ¿no? Porque el BIM está ya aquí, ¿no? Para infraestructuras y edificios públicos ya va a ser una exigencia, no sé si en octubre o algo así. Pues en Alemania hay muchísimos, o sea, bueno, los planos, bueno, el ingeniero está mejor valorado que en España, bueno, no solo el industrial por el tema de los coches, sino que el ingeniero en general, ¿no? Y el arquitecto también. El arquitecto español en Alemania está muy valorado porque el arquitecto alemán no recibe formación técnica apenas. En cambio, el arquitecto español tiene una formación en estructuras, en cosas que ellos ni la ven. Y bueno, estamos delineando armadas en 3 dimensiones para que eso sirva un poco para que me sirva como para formar un equipo y que poder hacer encargos de estructuras en otros puntos del mundo. También estoy intentando moverme ya estoy haciendo algunas cosas ya en la isla, pero bueno, ahora mismo estoy viviendo 2 semanas en Alemania, 2 semanas en Las Palmas y bueno, y un poco he perdido mi responsabilidad en Stuttgart, ya no llevo los proyectos que he llevado, pero sí que trabajo para ellos y tengo esta empresa, luego trabajo también con la Universidad de Stuttgart en 2 de los centros, pues cada vez que estoy un poco ahí, estoy con un doctorado entre Sevilla y Stuttgart para intentar ser profesor, que es un poco el fin que me he puesto, ¿no? El intentar pues dar clase en un futuro, ojalá sea aquí, y bueno, y no dejar de lado la experiencia profesional, porque si bien yo creo que la escuela debe tener profesores 100% académicos, también tiene que tener profesores que tengan un cierto, o sea, sobre todo para motivar a los alumnos, que hayan visto nuevas técnicas, que sean capaces de adaptar a los nuevos tiempos la enseñanza, ¿no?
pero bueno, es complicado darle a todo, es complicado pues poder hacer todas las cosas a la vez, pero con empeño las cosas van saliendo, ¿no? Cuando uno pone esfuerzo no hay meta que se resista, ¿no? Y bueno, si tienen alguna pregunta, yo encantado de contestarles los que quieran. Sí. ¿Alguna cuestión que quieran hacer? ¿Quién era? Hola. Yo me acabo de entrar al máster que dices que es sobre biología. Pues estudiando la biología en la forma de lo animal, imagino, de la naturaleza, aplicarlo a la arquitectura, ¿no? Y a otras industrias. ¿Tú has realizado ese máster? No, yo era docente en ese máster y ayudaba con los alumnos con la estructura del esto. A ver, es un máster que sobre todo el 90% son arquitectos de los alumnos, pero combinan distintas facultades de la Universidad de Stuttgart, también la Facultad de Biología también está por medio, ¿no? Y bueno, eso no lo he estudiado, me hubiera encantado desde luego, pero no lo he estudiado. El máster debe llevar unos 8 años o 7 años, ¿no? Cada año es más conocido. ¿Cómo se parece el nombre del máster? No, se llama ITECH, o sea, ITECH. Nada. Habiendo trabajado en los dos proyectos, en el de las setas y haber estado, por ejemplo, involucrado en lo del Instituto de Stuttgart, ¿cómo crees que el proceso de construcción, en este caso de las setas, se habría mejorado aplicando los principios de diseño de Buckel, que decía que tengo una forma, quiero llegar a ese elemento, ya sé cómo construirlo, en lugar de la primera opción que fue tengo una forma, no sé exactamente cómo hacerlo y tengo que un segundo grupo averiguar cómo se hace? Entonces sí. La pregunta es, ¿cómo se habría mejorado o crees que habría mejorado o el resultado hubiera sido el mismo? A ver, es difícil de contestar a la pregunta, ¿no? Porque, hombre, estamos hablando de 10 años antes. A ver, Sevilla ya cortó las piezas de madera con brazos robóticos, lo cual ya era un avance. A mí me parece que el proyecto, a ver, si se hubiera sabido desde un principio cómo se iba a fabricar, el haber aplicado, o sea, si hubieran tenido claro qué material iba a tener, pues y hubieran aplicado estos principios, seguramente que hubiera sido más eficiente. Lo que pasa es que aunque que uno se atreva a hacer este tipo de experimentación a esta escala es una cosa, pero que uno tenga la presión de una ciudad entera, un país entero, para construir algo de la otra envergadura, pues no puede estar investigando con todo, ¿no? Tiene que buscar el método lo más rápido posible. Se dan tiros ácidos también, pero se va a materiales más conocidos, lo primero que se va es a ver qué se ha hecho parecido, ¿no? Y por eso se dan tantos palos de cielo, ¿no? Hay una duda que me llama mucho la atención en el tema del proyecto de Sevilla. Si por un lado se diseñaba la cimentación sin saber las cargas, que ya esa incertidumbre lo que genera es mayor prudencia, incrementa las expectativas de carga porque no sabes lo que vas a tener, porque crees que está por el lado de la seguridad, y por otro lado necesitas que sea lo más ligero posible para poder conseguir esas luces. Entonces jugar con esa incertidumbre parece que es una contradicción. Cuanto más datos tengo, puedo afinar la cimentación, y si no tengo datos, tengo que hacer una cimentación contra viento y marea, con unas expectativas siempre por el lado de la seguridad. Entonces, eso sí que es una verdadera contradicción, meterse a esas cargas. Sí,
a ver, la presión que había encima para empezar la obra, para construir la obra, hizo que se ejecutara la cimentación tan pronto, ¿no? De todas maneras, lo más lógico, o sea, seguramente se hicieron muchísimas estimaciones de los distintos materiales que podría llegar a tener la estructura, ¿no? Y seguramente se trabajó con, o sea, en cuanto a cargas verticales, con una estructura de acero que sería muchísimo más conservativa, pero claro, no dejas de tener incertidumbre, porque sobre todo la transmisión está de cargas horizontales. Luego no es lo mismo lo que me vaya a sentar la estructura si estoy con una carga o estoy con otra. Por eso dije, si bien todos los proyectos grandes, sobre todo cuando uno lo hace la primera vez que se hace algo así, hay muchos prueba-error, los tirantes uniendo las vigas en arco fueron un acierto tremendo, tremendo. Y bueno, el proyecto tuvo muchas complicaciones. Olvidaron, por ejemplo, efectos pi delta en los modelos. Al final tuvimos que reducir factores de seguridad, trabajamos con elementos, todo lo que cumple al 100% está aprobado. Reduciendo factores de seguridad por todos lados, por el material, todo lo que podíamos rascar. Cuando nos dábamos cuenta de que algo pasaba, con muchísimas piezas producidas, había que intentar pues reducir los factores de seguridad por otros lados. Al final, muchas veces cuando uno se enfrenta a un proyecto y hay modificaciones, que es lo más normal, si uno no ha ido con holgura y ha afinado, pues me deja de cumplir, ¿no? Entonces a veces es más fácil, o sea, no solo ir a la seguridad que tiene del lado del material, sino ir a mis combinaciones de carga, ¿no? Ir más específico, más a tiro hecho a lo que realmente tengo, para reducir las solicitaciones a las que cada punto está, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues venga.